Hola queridos amigos y amigas, qué gusto estar con ustedes en un nuevo podcast aquí en Naturismo al Día. Vamos a tocar un tema bien interesante que atañe a la psicología, a lo que hace parte del entramado de nuestro inconsciente y que tiene en uno de sus máximos protagonistas a Carl Jung, ese psiquiatra suizo, fundador de la psicología analítica, que pues efectivamente fue uno de los pensadores que más hondo escarbó en lo que se conoce como el lado oscuro de la mente humana. Efectivamente, para Jung, este aspecto está íntimamente ligado a lo que denominó en su momento la sombra, ese lado oscuro que todos los seres humanos tenemos. Y vemos que hay personas que entre más se esfuercen por aparentar o dar una imagen de persona ecuánime, que no tiene ningún trastorno, que en su trasfondo inconsciente no hay ningún problema, ellos son los que efectivamente, de forma más asidua, tratan de tapar, de mascarar eso que es la sombra. Y mientras no nos pongamos a tono, en un punto de equilibrio, a reconocer y aceptar nuestra propia sombra, pues vamos a tener un gran problema. Efectivamente, Jung decía que todo ser humano guarda en su inconsciente una parte reprimida, oculta, generalmente indeseada, la sombra. Allí se encuentran los impulsos, los deseos, miedos, envidias, instintos agresivos o egoístas, que la misma conciencia rechaza porque no encajan con la imagen moral, social o cultural que intentamos mostrar, ese maquillaje, esa máscara con la que socialmente nos mostramos, pero hay algo en el trasfondo. Y bueno, aquí lo iremos conociendo poco a poco e iremos dándonos cuenta de la importancia de aceptar la sombra e incorporarla a nuestra integralidad. No solamente mal en el sentido moral, también puede contener talentos, creatividad o intuiciones que fueron bloqueadas por educación, religión, opresión social. Todo eso está inmerso en lo que es la sombra. Hay un peligro, por supuesto, de ignorarla. Si una persona, por ejemplo, niega su sombra, corre el riesgo de que ésta se exprese de manera inconsciente en explosiones de ira, comportamientos autodestructivos, proyecciones sobre otros. Lo que odio de los demás en realidad está en mí. Cuando usted ve, por ejemplo, una persona que critica muy ácidamente o muy tóxicamente a otro individuo, es porque realmente está mostrando aquello que odia en su interior, que él tiene también. Por ejemplo, el que critica mucho a una persona perezosa, con poco entusiasmo, que no quiere salir adelante, es porque hay algo que igual está haciéndolo sentir de esa forma en su interior y lo proyecta de esa manera. Por ejemplo, Carl Jung observaba que en gran parte de los conflictos humanos, tanto individuales como colectivos, se originan en la incapacidad de reconocer y trabajar con ese lado oscuro. Entonces, aquí la cuestión es la integración, no la destrucción de la sombra. Efectivamente, el objetivo pues no es eliminar la sombra, porque forma parte de nuestra totalidad. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, que consiste en aceptar e integrar conscientemente la sombra, reconociéndola y dialogando con ese lado oscuro que todos tenemos. Al hacerlo, pues obviamente la persona se puede volver más completa, auténtica, menos esclava de sus impulsos ocultos. El lado oscuro en lo colectivo también obviamente hace parte de ese panorama sombrío que todos los seres humanos tenemos. Jung también señaló que pues la sombra no es solo individual, sino también colectiva. Los pueblos, religiones, culturas también proyectan lo reprimido en el otro, en las minorías, en los enemigos, en los extranjeros. De ahí pues su advertencia sobre fenómenos sociales como el que se presentó en esa época, pues en la cual él estaba en pleno desarrollo profesional, como fue el nazismo en Europa, que interpretó como una erupción colectiva de la sombra a nivel de ese continente. El lado oscuro, según Jung, pues obviamente que es inevitable y universal. Se manifiesta tanto en individuos como en sociedades y negarlo nos vuelve esclavos de él. Integrarlo nos hace más conscientes y completos. Jung, por ejemplo, decía que mirar la propia oscuridad es un acto de valentía. Solo quien reconoce lo que teme o rechaza en sí mismo puede iluminarlo y transformarlo en una fuerza creativa. ¿Qué podemos hacer nosotros para integrar ese lado oscuro en nuestra personalidad, en nuestra realidad? El lado oscuro, como proponía Jung, pues no significa dar rienda suelta a los impulsos reprimidos, sino pues reconocerlos, en cierta forma aceptarlos, llegar a comprenderlos y transformarlos en algo que sea verdaderamente constructivo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos reconocer y aceptar, observar sin juicio,
cuando pues notemos que tenemos envidia, celos, rabia, deseos de control, en fin, no negarnos a esa manifestación emocional, sino reconocerlo como una parte de nuestra humanidad. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo envidioso, no, yo no sé qué es eso, y mentiras. Todos los seres humanos padecemos de ese sentimiento, lo tenemos integrado a nuestra naturaleza. Todos, de una u otra forma, en algún momento, hemos experimentado lo que es la envidia, el egoísmo, la rabia, bueno, las cualidades negativas, o los defectos mejor, que hacen parte de la naturaleza humana. Así que aceptar esa condición es uno de los primeros pasos para efectivamente poder cambiar desde nuestra perspectiva una realidad emocional y hacernos más íntegros, que podamos reconocer que tenemos un lado oscuro y saber que eso nos puede dominar en algún momento. Es un paso súper importante para tomar conciencia sobre nuestros actos y saber de que todo obviamente va a tener una consecuencia. Muchas veces lo que pues nosotros rechazamos en otro, ya te decía, es un reflejo de lo que no aceptamos en nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien te parece insoportable porque es arrogante, muy creído, muy pedante, se las da de mucha cosa, ahí tal vez nosotros nos estamos mirando al espejo y tal vez tengamos mucho de eso, de que somos orgullosos, soberbios, obradores, que en algún momento nos podemos sentir o creer que somos más que los demás, que por nuestro estatus social o por la ideología política o por cuestiones religiosas nos sentimos moralmente superiores a otros, y eso pues de todas formas, como es algo negativo, nos hace sentir mal, pero tratamos de proyectarlo en el otro y no asumir y aceptar que eso realmente hace parte de nuestra integralidad emocional. Así que debemos expresar de forma consciente, no reprimir hasta explotar, sino canalizar. La rabia, por ejemplo, la ira puede transformarse en defensa justa o energía para actuar y hacer cambios importantes. La envidia, que todos los seres humanos experimentamos, nos puede volver en personas que tenemos como un grado de motivación para crecer, no compararnos de forma tóxica y destructiva, sino saber que si otras personas han logrado ciertos éxitos es porque han hecho ciertos procesos y nosotros de alguna u otra forma también podemos alcanzar resultados muy positivos. El arte, la escritura, la meditación, son caminos que podemos utilizar para liberar esos contenidos de una forma más saludable y tener, por supuesto, una introspección, un diálogo interno. Por ejemplo, Carl Jung proponía la imaginación activa. Es como cerrar los ojos y entablar como un diálogo con esa parte oscura, dándole forma, rostro, voz. Así se convierte en un aliado interno y no en un enemigo inconsciente. Tener esa charla con nuestro lado oscuro, con nuestros defectos, a veces nos permite lograr ese tan anhelado y necesario punto de equilibrio, reconociendo que tenemos una cantidad de defectos y que pues en la medida en que nosotros podamos incorporar todo lo que salga de ese diálogo interno de manera positiva, podemos obtener muy buenos cambios, o cambios muy positivos, mejor. También integrar la sombra pues no significa justificar todo lo que sentimos, sino ser como más sinceros con nosotros mismos y con los demás. Si vengo a reconocer mi egoísmo, puedo decidir si tengo esa tendencia, pero también puedo elegir cuándo usarla, cuándo no usarla, y pues esto me hará de todas formas mucho más consciente. También a veces el encuentro con la sombra, pues obviamente que es doloroso, es difícil. Carl Jung hablaba de descender al inconsciente como un viaje peligroso. La terapia, el análisis junguiano o prácticas espirituales pueden ofrecer un marco seguro. Claro, aquí se hace una salvedad porque a veces nosotros, como no tenemos acceso directo al inconsciente, el ir a buscar allá, escarbar en nuestro propio interior, nos puede llevar a confrontar situaciones que pueden ser hasta peligrosas para nuestra salud mental. Y bueno, voy a referirme a algo que he dicho en múltiples podcasts, de que si tú te sientes desbordado, esto te está quedando grande, puede contra tus propias capacidades, no entiende lo que te está sucediendo porque el inconsciente tiene un lenguaje simbólico muy diferente a la misma conciencia, pues busca una guía o ayuda profesional que al menos te ayude a entender qué es lo que hay en tu mente, en tu interior, porque quieres cambiar, pero ese viaje de introspección puede llevarte a pues darte cuenta de que tienes cosas que no comprendes y que no puedes manejar. Así que muy importante esa guía profesional. Pues la integración se logra con conciencia, expresión creativa y también con autoaceptación. Claro, no se trata de eliminar la sombra, sino pues como de darle un lugar en nuestra personalidad
para que deje de sabotearnos desde ese lado oscuro que todos tenemos. Bueno, pero el aceptar la sombra también puede hacer que una persona en algún momento justifique sus defectos y no sienta culpa por las consecuencias de sus actos. Claro que sí, esa es una de las críticas más frecuentes al concepto de aceptar la sombra. La gente pues puede malinterpretarlo como un permiso para actuar sin límites, pero el mismo Carl Jung fue muy claro en algo, que aceptar no es justificar. Aceptar la sombra significa reconocer que pues ese impulso, defecto o tendencia está dentro de uno, claro, por supuesto. No significa que está bien hacerle daño a otros o que no importa lo que hagamos porque pues es mi sombra, ¿no? De eso no se trata. De hecho, cuanto más consciente uno se vuelve con respecto a la sombra, más responsable también se va a volver de sus actos cuando sabe que eso puede traer consecuencias negativas para muchas personas. La culpa sana versus la culpa tóxica, ese sería el panorama que se nos puede plantear. La culpa tóxica paraliza y hace que reprimamos aún más. La culpa sana, si la podemos catalogar de esa forma, nos recuerda pues de que nuestros actos tienen consecuencias y nos llama a un acto de reparación. Integrar la sombra ayuda a transformar la culpa en conciencia ética. Sé que tengo esta tendencia y por eso elijo actuar de otra manera. O sea, podría ser una reflexión o un análisis que nosotros hacemos o llegamos a él, un consenso cuando pues experimentamos ese sentimiento de la culpa. Lo que pasa si no se integra, cuando pues se reprime la sombra, suele salir de manera descontrolada en explosiones de ira, lo que te decía anteriormente, en adicciones, comportamientos destructivos, te vuelves una persona insoportable. En cambio, pues si la vamos a reconocer, podemos decir que efectivamente tengo rabia, pero no voy a descargarla golpeando a alguien, por ejemplo, sino que la voy a usar para poner un límite con firmeza, por ejemplo. También esa es una consecuencia de ese análisis cuando experimentamos un sentimiento tan destructivo y peligroso como la ira. Pues Jung subrayaba que integrar la sombra es un camino hacia la individuación que implica mayor libertad, pero pues también mayor responsabilidad. Si alguien usa la idea de mi sombra para justificar el mal que hace, en realidad pues está siendo esclavo de ella y no integrándola. Aceptar la sombra no elimina la responsabilidad moral, la aumenta porque ya no puedes decir, no, es que yo no sabía lo que hacía o eso no es parte de mí. Reconoces tu oscuridad y eliges qué hacer con ella. Esto es bien importante que lo hagas. Bueno, y la sombra también debemos tener en cuenta de que siempre sombra será, por supuesto. John, con respecto a esto, afirmaba que no podremos abarcar con la conciencia todo lo que somos porque es que el inconsciente es muy vasto y muy grande. Lo que logramos iluminar puede ser una parte ínfima con respecto a ese tamaño tan gigantesco que tiene esa parte de nuestra propia mente, pero pues eso no significa que la sombra sea estática o inmutable. La sombra se transforma, efectivamente. Al principio la sombra suele estar hecha de los defectos y deseos reprimidos, lo que te decía, rabia, envidia, egoísmo, miedo. Pero cuando los reconocemos y trabajamos con ellos, dejan de ser enemigos y se convierten en fuente de energía creativa. Por ejemplo, la agresividad puede transformarse en valor y firmeza, la envidia en motivación para superarse. Y siempre habrá, por supuesto, partes ocultas. A medida que nosotros crecemos, nuevas facetas de la sombra van apareciendo, van emergiendo. El mismo John decía que el proceso de individuación es como un viaje de toda la vida, integrar lo que voy descubriendo en mí en cada etapa. Así que, aunque una parte de la sombra se ilumine, pues siempre habrá otra zona por explorar. La sombra no es un defecto a borrar, sino como el contrapeso de la conciencia, para decirlo de una forma pues como más directa. Sin ella, pues obviamente que no podríamos diferenciarnos ni elegir en ese contraste que es lo que nos permite darle tanto valor a la luz cuando ésta aparece. Por eso siempre será sombra, pero pues su relación con uno mismo cambia. De enemigo temido puede pasar a ser un aliado interno bien importante cuando sobre todo aceptamos que tenemos ese lado oscuro. La meta no es destruirla, sino integrarla. Si intentamos eliminarla, pues se va a volver más peligrosa. Esto es imposible de hacer. Si la aceptamos y le damos pues un lugar, se vuelve menos oscura, no porque desaparezca per se, sino porque deja de dominarnos precisamente desde el inconsciente. La sombra siempre efectivamente será sombra, pero su poder sobre uno cambia. Puede ser un peso que arrastras sin entender o una fuerza que reconoces y usas con conciencia.
Es decir, la sombra tiene de todas formas como un lado positivo, no es solamente lo malo o lo monstruoso. Para el mismo Jung, la sombra también guarda aspectos positivos de la personalidad que en algún momento, por algún motivo, fueron reprimidos o no fueron reconocidos. Es como una especie de depósito de energía. Lo que escondemos no desaparece, se va acumulando precisamente allá en el inconsciente. Esa fuerza reprimida puede volverse destructiva si no la reconocemos, pero también es una reserva de vitalidad si la logramos integrar. Si, por ejemplo, alguien que reprime su enojo puede sentirse débil y sin voz, y si lo integra, convierte toda esa energía en una capacidad de poner límites y defenderse. Esto en cuanto a uno de los sentimientos, o emociones, que más energía física desarrolla, como es la rabia, la ira. Es una descarga enorme de energía, pero cuando nosotros podemos reflexionar y potenciar toda esa energía hacia un lado positivo, nuestra vida puede cambiar de una forma radical. Muchas veces guardamos también en la sombra habilidades o deseos legítimos que no encajaban en los aspectos familiares, sociales, religiosos, culturales. Por ejemplo, alguien que fue creado en un entorno muy rígido puede reprimir su creatividad artística por miedo al juicio, y esa chispa creativa ha quedado en la sombra esperando ser rescatada. Así que no solamente un viaje de introspección que nos permite ver nuestros defectos, sino que ahí pueden estar ocultos también algunos talentos que bien vale la pena que los exploremos y los explotemos de alguna u otra forma. Pues Johnny y sus seguidores hablaban del tesoro en la sombra, es decir, lo más valioso de nosotros puede estar escondido justo allí donde no queremos mirar. Esa búsqueda incómoda pero también profundamente liberadora. Integrarla, no idealizar, debe ser la meta. No todo en la sombra es positivo, por supuesto. Hay tendencias que son dañinas, que requieren conciencia y control, pero también dentro de ese mismo paquete oscuro hay potencial creativo, intuiciones, fuerza. Así que ser, como te digo, objetivos al momento de nosotros encarar ese lado oscuro. No queremos verlo, lo negamos. Cuando nos hablan de algún defecto o que nosotros tengamos que reconocer algún defecto, muchas veces caemos en un lugar muy común. Es que yo soy así, es mi forma de ser. El que me quiera así, bien, si no de malas. Y pues es una tendencia que termina haciéndote daños a ti mismo, ¿no? A uno mismo, a todos los seres humanos, porque todos, absolutamente y sin ningún tipo de excepción, tenemos sombra. Es una parte integral de la propia naturaleza psíquica humana. Bueno, la sombra, pues obviamente que sí, tiene un lado positivo, digámoslo así. Es como una mina subterránea, pues en la oscuridad hay piedras pesadas, pero también hay oro, metal escondido. Y quien se atreve a entrar y trabajar allí, pues encuentra una riqueza de que de otro modo quedaría como perdida. Así que bien vale la pena hacer ese ejercicio de introspección. También podríamos pensar de que hay personas que pareciera ser que tienen una sombra más grande que su lado iluminado, que su luz. Pues desde la visión de Jung, no se trata de que algunas personas tengan más sombra y otras más luz, sino de cómo cada quien se relaciona precisamente con su lado oscuro. Todos, vuelvo y te repito, tenemos sombra. La sombra es inevitable, está en cualquier ser humano. La diferencia, pues obviamente radica en el grado de conciencia. Quien la reconoce puede integrarla, quien la reprime queda más dominado por ella. Hay apariencias que son engañosas, lo que te decía anteriormente también, personas que parecen muy luminosas, buenas, correctas, pero eso a veces es señal de que están reprimiendo más aspectos oscuros de su personalidad. Mientras más intentan, como parecer perfectos, más grande y peligrosa puede volverse la sombra que están escondiendo o que estamos escondiendo. Todos tenemos una cara, una careta. No nos presentamos tal y como somos porque quedamos además muy vulnerables, y esto es algo pues muy entendible de la naturaleza humana. En otro podcast te hablaba de que cuando el ser humano detecta la debilidad en el otro, inmediatamente puede convertirlo en víctima. Cuando la sombra gobierna, sobre todo en estas personas que tienen ese lado oscuro como muy poderoso. Si hay personas que parecen vivir casi enteramente dominadas por la sombra, es decir, violentos, crueles, abusadores, que tienen poder para como dañarle la vida a los demás, muy egoístas en extremo. En esos casos no es que tengan más sombra en esencia, sino que su conciencia está desconectada o negada y la sombra está actuando sin freno. Posiblemente todos en algún momento nos hemos sentido o identificado con esa tendencia. Luz y sombra como equilibrio viene a ser pues como lo más aceptable para nosotros, o el punto al que podemos llegar a aspirar en cuanto a
a ese punto de equilibrio mental. John decía que no hay luz sin sombra y esto es efectivo. La sombra da profundidad a la personalidad, incluso alguien que parece perdido en la oscuridad conserva la posibilidad de despertar conciencia y alguien muy consciente siempre tendrá zonas de sombra porque el inconsciente es enorme, absolutamente infinito cuando lo comparamos sobre todo con nuestra conciencia. Nadie tiene más sombra que luz en sentido absoluto. Lo que ocurre es que algunos viven dominados por lo inconsciente y otros logran como ir iluminando más terreno. La clave es no quitar la sombra, sino aumentar la luz de la conciencia para dialogar con ella. Es como un acto de autoamor cuando nosotros efectivamente aceptamos nuestra sombra. Es una forma profunda de ese autorreconocimiento de amor hacia nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos entender mejor? El amor propio, pues no es solo elogiar lo bonito, ¿verdad? Muchas veces se habla de autoamor como mirarse al espejo y decirse cosas positivas. Esto, pues, es un ejercicio útil, pero es solo una partecita. El verdadero amor propio también implica abrazar lo incómodo, los miedos, los defectos, las contradicciones, las heridas, la sombra. Cuando nosotros logramos abrazar esa sombra y reconocerla, ahí se puede decir que nos estamos amando de verdad. John, por ejemplo, decía que prefería ser entero antes que simplemente bueno. Amarse uno mismo no significa negar la oscuridad que pueda tener, sino reconocer. Soy capaz de cosas que no siempre me gustan, pero sigo siendo digno de amor y de crecimiento. Ese es un amor más maduro, pues porque no depende de fingir perfección. Y la sombra como puente a la autenticidad es muy importante. Cuando nosotros rechazamos ese lado oscuro, nos fragmentamos, mostramos solamente una parte luminosa y escondemos otra. Cuando la aceptamos, uno se vuelve como más auténtico, más coherente inclusive, y la autenticidad es una de las expresiones más fuertes del autoamor. Cuando uno se siente que tiene ese rasgo distintivo tan propio de la personalidad. Bueno, también es muy importante, aceptar la sombra no significa decir todo lo que hago está bien, por supuesto que no. Significa reconocer lo que uno es capaz de sentir o pensar y elegir conscientemente. Eso es autoamor porque uno trata con honestidad y sin hipocresía. Así que pues obviamente, sí, aceptar la sombra es autoamor, pero en su versión más honesta y profunda, no es complacencia, no autoindulgencia. Es el acto de mirarse uno completo y a uno así poder como reconocerse, respetarse y eligiendo el camino del crecimiento. Así que todos los seres humanos tenemos ese lado oscuro que a veces nos cuesta trabajo aceptar, lo negamos en la mayoría de los casos, pero el mensaje que quiero dejarte en esta oportunidad, en este podcast, es que no te sientas mal por tus defectos, acéptalos, haz ese ejercicio de introspección, mírate por dentro, quiérete con tus defectos, con tu lado frágil, débil, oscuro, con esas situaciones emocionales tan incómodas. Trata de entablar una comunicación con ese lado defectuoso, oscuro, que no te gusta, que rechazas, que odias de ti mismo. Lo primero es integrarlo, aceptarlo y amarlo, porque de esa forma van a desaparecer una cantidad de neurosis que te están afectando en tu vida cotidiana. Cuando aceptas que tienes un lado, pues que aquí en Colombia decimos maluco, un lado desagradable, que hace parte de la humanidad tuya, de todos los seres humanos en realidad. Cuando uno logra ese punto de aceptación y se vuelve más consciente de que esa forma de actuar bajo estos parámetros de conducta traen consecuencias que pueden herir a otros, es que nosotros efectivamente podemos cambiar para mejorar. No se trata pues de que nos volvamos buenos al 100% no imperfectos, sino de que podemos mejorar nuestro entorno, nuestro equilibrio emocional también, porque uno siempre, cuando se deja llevar por esa sombra que lo domina y a veces no la comprende del todo, después se empieza a sentir inmensamente mal por lo que hizo, por lo que dijo, por la forma en que está tratando a otras personas o incluso por lo que está sintiendo por otras personas. La reflexión importantísima, hacer ese ejercicio de introspección va a ser muy valioso y constructivo para ti. Queridos amigos oyentes, qué gusto haber estado con ustedes en estos minutos de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.